Hola a todo el mundo, soy Steve Hughes del Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura de la Universidad de Granada. Me gustaría darles la bienvenida hoy a esta presentación que forma parte del Congreso de este año del Learning dentro del marco de la educación intercultural en contextos plurilingües. Antes de comenzar, por supuesto, quisiera aprovechar este momento introductorio para agradecer a los organizadores de esta conferencia por haberme invitado aquí de nuevo para hablar, claro, en unas circunstancias muy especiales. Es un placer estar de nuevo aquí y espero que todos ustedes se encuentren bien y que el formato del Congreso este año sea accesible y provechoso. He de decir que este campo de estudio en particular, el aprendizaje intercultural en contextos plurilingües, me interesa mucho a mí particularmente, seguramente a ustedes también, al igual que nuestras respectivas administraciones educativas. La conciencia y la expresión culturales es una competencia clave aquí en España y en Europa. Es una competencia que nos ayuda a comprender a los demás, a formar parte más plenamente de la sociedad. En resumen, nos enriquece a tantos niveles desde lo social, lo emocional y lo creativo. Y en esta presentación me complace enormemente discutir los aspectos importantes de la competencia plurilingüe y pluricultural desde la perspectiva educativa española, que disfruta desde hace tiempo de una tradición de didáctica de la lengua extranjera, además de un programa relativamente consolidado de programas de educación bilingüe a través de asignaturas no lingüísticas. En fin, son dos caminos que se entrecruzan y ambos caminos pisan fuertemente sobre el terreno del aprendizaje intercultural. Antes de comenzar con el contenido principal de esta presentación, quisiera indicar un poco la dirección en la que vamos y a la vez mencionar algunos de los términos clave que estaremos empleando. En ese sentido, los dos bloques principales de esta presentación serán, por un lado, la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera, expresada aquí como la L2 o L3, y por otra parte, el aprendizaje integrado de contenidos y la lengua extranjera, AICLE. En el primer caso nos estamos refiriendo a los escenarios educativos donde los alumnos están estudiando una lengua no nativa, normalmente una lengua mayoritaria. Por ejemplo, en España tenemos español como L1, normalmente inglés L2 y francés L3. Y en el segundo caso, AICLE, nos estamos refiriendo a lo que podríamos llamar una especie de enseñanza bilingüe o plurilingüe europea, que es la instrucción en una asignatura no lingüística como historia, biología o música. Y para empezar esta presentación hablaremos primero de algunos de los intereses comunes y luego de elementos divergentes de estas dos áreas, tocando elementos, por ejemplo, el tratamiento de las competencias clave a lo largo de toda la vida, o cuestiones de tratamiento de contenidos en la clase AICLE. Mientras que esta discusión habrá una visión general de estas áreas compartidas y divergentes, habrá también un enfoque especial sobre el componente cultural, cómo se puede entender, cómo se puede introducir en la clase. Y una vez que hemos mirado estos dos escenarios, nos pondremos a mirar unas investigaciones, concretamente son dos. Una a nivel más general, a nivel nacional y mirando centros enteros, y otro a nivel de asignatura, que es un estudio más localizado. Aquí también miraremos algunas de las principales áreas de interés, pero también habrá un enfoque donde sea posible sobre los componentes que estén directo o indirectamente relacionados con el aprendizaje intercultural. Y por último, dentro de estas investigaciones, en ambas, hemos visto la necesidad de mejoras en la formación del profesorado, tanto a nivel metodológico general y dentro de esto en términos de la inclusión explícita y real de la dimensión cultural. Así que en esta presentación terminaremos con una serie de recomendaciones en ese sentido. Así que empezaremos con el primero de estos dos escenarios, que es la lengua extranjera, y miraremos esto de modo general como asignatura, mirando primero los avances más relevantes en los últimos años para luego examinar la cuestión de la cultura.
Quizás el documento más importante de los últimos años ha sido la nueva guía acompañante del Marco Común Europeo, publicado en 2018 por el Consejo de Europa. Este documento esencialmente es una actualización del original Marco Común Europeo publicado en 2001, pero desde entonces, por supuesto, hemos tenido muchos avances en los medios de comunicación y este nuevo marco o guía acompañante intenta tener en cuenta esas consideraciones, pero aprovecha también para introducir otros cambios. Los elementos fundamentales de este documento, pues hay una descripción más extendida sobre la competencia plurilingüe y pluricultural. Existe una serie de indicadores actualizados. Originalmente teníamos los niveles de A1 principiante hasta C2. Pues aquí incluyen otros indicadores y maneras de mirar esos niveles. Aparte de eso, hay una inclusión de consideraciones sobre actividades audiovisuales y online, así actualizando el panorama educativo sobre los medios tecnológicos de los que disponemos ahora. Y luego hay un elemento importante que son donde se centran o se concentran 4 bloques importantes que son destrezas receptivas, productivas, interactivas y de mediación. Y ahora en un segundo puntualizaremos sobre esos apartados. Esta cita, que está en inglés, el documento de la guía acompañante, todavía no he conseguido encontrar una versión en español. Si alguien lo encuentra y me quiere avisar por correo electrónico, mi dirección está al final de esta presentación. Pero básicamente lo que tenemos aquí, y como podemos ver en esta afirmación del Consejo de Europa dentro de la guía, la competencia plurilingüe y pluricultural van de la mano. De esta manera, cuando mencionan la competencia plurilingüe, la competencia pluricultural también se incluye de alguna manera, va implícita. Vamos a dar un paso hacia atrás un momento de este paradigma plurilingüe y pluricultural para mirar las 4 pilares básicas sobre las que descansan esta nueva guía acompañante. Tradicionalmente, en la didáctica de la lengua extranjera, y cuando digo tradicionalmente no me refiero tan hacia atrás como el enfoque o el método gramática tradicional, me refiero a dentro de la modernidad de la enseñanza de la lengua extranjera. Hemos estado acostumbrados a contemplar la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera a través de 4 destrezas: escuchar, hablar, leer y escribir. Pero esta nueva guía nos da un cambio de paradigma y afirma que ya no es suficiente mirar el aprendizaje de la lengua extranjera a través de estas 4 destrezas. Cambia entonces y nos da 4 destrezas nuevas. En primer lugar tenemos la recepción, y aquí hablamos de la comprensión oral, la comprensión escrita y la comprensión audiovisual. Tenemos la producción, que es la producción oral, hablar, la producción escrita, escribir, y luego la interacción oral por un lado, la interacción escrita y luego otros tipos de interacción como puede ser la interacción online. Y por último, un concepto relativamente nuevo dentro de la enseñanza de la lengua extranjera, que es la mediación. Y aquí hablan de la mediación de textos, de conceptos y comunicación. Veremos algún ejemplo en un momento. Así que el Marco Común Europeo nos da una serie de recomendaciones en cuanto a estas 4 áreas que veremos en un segundo. Y vamos a ver 2 diapositivas donde los textos son relativamente pequeños. No hay que preocuparse si no se puede leer. Además están en inglés porque son de la versión original de esta nueva guía acompañante. El tamaño de texto, el motivo por eso se hará evidente dentro de poco. La pregunta aquí, ¿dónde está la cultura? Porque ese marco nos proporciona una serie de actividades y estrategias para la recepción, producción, interacción y mediación. Y podemos decir,
bueno, algún ejemplo. Dentro de la recepción tenemos la lectura para orientación o escuchar un audio y grabaciones. La productiva podría ser proporcionar un monólogo sostenido, por ejemplo, describir una experiencia. En la interacción podemos hablar de entrevistas y ser entrevistado. Y la mediación, tomar notas, colaboración en grupos, actuar como intermediario, etc. Pero la palabra cultura explícitamente solo aparece una vez en todo este bloque de actividades y estrategias, que es dentro de la mediación, donde hablan de facilitar un espacio pluricultural. Pero evidentemente eso no significa que la cultura no esté presente dentro de todas estas actividades. De hecho, si nosotros miramos estas casillas un poco más de cerca, podemos ver que potencialmente podremos incluir contenidos culturales en cada una de ellas. La inclusión de la cultura es casi sin límites, por lo menos en la teoría. Los límites los establecemos casi nosotros. En aquellas situaciones, por ejemplo, donde el alumnado, o incluso peor todavía, el profesorado, se centra excesivamente en elementos lingüísticos como el vocabulario, la gramática, y no sobre la comunicación, o como nos haría trabajar ahora el Marco Común Europeo sobre la recepción, producción, interacción y mediación. Pero la cultura puede estar en todos estos ámbitos. Afortunadamente hay una conciencia mayor de la necesidad de esta comunicación y ha sido ya consagrado dentro de la legislación educativa. Y parte de esta legislación también señala la necesidad de desarrollar la competencia clave de conciencia cultural y expresión cultural. Aquí vemos, por ejemplo, en Andalucía, este caso específico hace referencia a esa competencia, donde habla de manifestaciones artísticas y culturales. Esto se refiere a la clase de la lengua extranjera, normalmente inglés, y aquí vemos actividades como canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc. Entonces hay una conciencia y además todo profesorado está obligado en la lengua extranjera a trabajar esta competencia clave en ese sentido, al igual que las otras asignaturas no lingüísticas. Así que sabemos que la cultura es una parte intrínseca de la didáctica de la lengua extranjera, se menciona dentro del Marco Común Europeo, se integra dentro de la legislación nacional y regional. Otra cosa es hasta qué punto se realiza eso, pero llegaremos a ese punto más tarde. Por lo pronto vamos a centrarnos en la otra área grande aquí, que es el AICLE. No tenemos tiempo para entrar en mucho detalle aquí, pero algunas de las características importantes sí las tocaremos, incluyendo el aspecto de cultura. Y esto se comparará con evidencia que tenemos sobre el terreno de lo que está pasando en el aula, o por lo menos desde la perspectiva desde el alumnado y el profesorado en cuanto a actuaciones docentes. Para el AICLE, quizás el marco más fuerte sobre podemos basar nuestras miradas es lo que Coyle, Hood y Marsh llaman en 2010, pero había antes menciones de Doug Coyle y David Marsh durante los años de 2000. Son estos 4 componentes de contenido, comunicación, cognición y cultura. Serían los 4 elementos a desarrollar dentro de una asignatura no lingüística empleando metodología AICLE. Para nosotros en esta presentación nuestro enfoque especial va sobre el aspecto de la cultura, pero podemos comprender perfectamente los contenidos, son los contenidos que el alumnado tiene que conseguir en cada asignatura, la comunicación. Se comunica estos contenidos de diversas maneras, oralmente, por escrito, etc. La cognición, hay un deseo de mejorar
las destrezas de orden superior, lo que se llama en inglés HOTS, Higher Order Thinking Skills, y también sobre la cultura. Pero quizás la cultura es lo que más podría costarle al profesorado integrar dentro de la clase. Hablando de conectar la cultura con AICLE, pues podemos hablar de múltiples cosas, entre ellos el respeto y aceptación hacia la cultura propia y otras culturas. Claro, desde lo que estamos familiarizados con la didáctica de lengua extranjera y este tema cultural, lo tenemos muy leído e integrado de alguna manera. Por ejemplo, dentro del documento europeo para la formación de profesorado inicial, entre los indicadores para la cultura hablan de la capacidad de ayudar al alumnado de apreciar su propia cultura. Claro, la apreciación para la propia cultura es el paso previo para el poder mirar a los demás y respetar a los demás. Cuando estamos en una lengua extranjera, a veces podemos sentir que estamos perdiendo parte de nuestra identidad. Y claro, no se trata de eso, se trata de apreciar la identidad de uno mismo, fortalecerlo y además aceptar esa proposición de otredad, de la otra cultura. Maneras de hacer eso hay múltiples maneras. Por ejemplo, el uso de recursos auténticos, de proyectos, etc. Se trata de buscar oportunidades para hacer conexiones con la cultura meta. Y eso nos ofrece una serie de perspectivas de aprendizaje diversas que enriquece enormemente al alumnado. Si damos un paso hacia atrás un momento de la cultura y miramos la cuestión general de AICLE, creo que hay una necesidad de reconocer una serie de desafíos que pueden amenazar al desarrollo para los aprendices en esas 4 áreas de contenidos, comunicación, cognición y cultura. Por una parte, tenemos a veces desafíos en cuanto a la aceptación por parte de distintos sectores de la sociedad o incluso la comunidad educativa. En la prensa leemos argumentos a favor y argumentos en contra de la enseñanza bilingüe. Y en una comunidad educativa podemos tener profesorado, alumnado, padres, madres que están a favor o en contra de la educación bilingüe. Y eso es un desafío. Otro es el dominio del idioma del profesorado. Si el profesor o la profesora no tiene una competencia comunicativa suficiente como para llevar a cabo de manera exitosa una sesión plurilingüe de su asignatura de contenidos, entonces no tenemos ninguna base sobre la cual avanzar. Entonces es un elemento sine qua non para la enseñanza bilingüe. También deben de existir otros recursos humanos y materiales apropiados para la enseñanza bilingüe. Pero en gran parte, quizás uno de los mayores desafíos sería lo de la formación docente. Entonces esto quizás es el problema más importante, porque si el profesorado no ha recibido formación suficiente, no va a poder localizar los recursos, no va a emplear de manera correcta estos elementos de cognición, cultura, comunicación, y a lo mejor hay una tendencia a centrarse solamente en los contenidos, o peor todavía, dar un exceso de enfoque sobre el idioma y cuestiones, por ejemplo, como la gramática, etc. Y entonces ese elemento de formación es fundamental. Y muchas veces el profesorado CLIL se encuentra en una posición difícil. Se tiene que lanzar de repente, muchas veces sin ningún tipo de formación, dentro del aula bilingüe, pisar fuerte al principio para intentar ponerse al día de la metodología, cómo se da los contenidos en la lengua extranjera. A lo mejor han recibido un curso de muy poco tiempo y con ese curso ya se supone que tienen que empezar a ejercer
en esos escenarios tan especiales y que tienen sus propios desafíos. Y los cursos de formación del profesorado a veces se les obliga a completar cursos de formación y a veces es una cuestión voluntaria. Así que esto nos lleva a dos preguntas. ¿Qué tipo de formación recibe el profesorado y cómo puede afectar eso lo que está ocurriendo en la clase? Y esto a la vez nos puede llevar a otra cuestión que está más conectada con los contenidos temáticos de este congreso, que es cómo puede afectar esto el aprendizaje cultural e intercultural. Y en esta presentación me gustaría mirar dos estudios en los que he estado involucrado. El primero es un estudio nacional, también seguramente lo menciona también el doctor Ortega, aunque aquí, como hemos mencionado antes, el enfoque principal va a ser sobre el componente cultural. Y el otro estudio, un estudio localizado en la provincia de Granada sobre la asignatura de educación física, donde entrevistamos y pasamos encuestas a 39 profesores, profesoras de educación física en 26 centros de educación primaria o secundaria. Vamos a empezar con este primer caso, el caso nacional, que se llevaba a cabo en centros bilingües de España. Aquí queríamos estudiar distintos componentes como el liderazgo, cultura, profesorado, planificación, resultados, etc. Pero para esta presentación nos vamos a centrar primordialmente en el elemento de cultura y de profesorado. Vamos a empezar con esa primera parte. Saltamos directamente a los resultados que nosotros encontramos. Una de las preguntas que nosotros preguntamos a los alumnos, por ejemplo, era con qué frecuencia se llevaban a cabo determinados tipos de actividades dentro de la clase AICLE, por un lado, y la clase de lengua extranjera, por otra. Si miramos la gráfica, podemos ver que hay elementos normales que esperaríamos dentro de una clase AICLE, que hay niveles altos de lectura y escritura, de contenidos, etc. No es que sea muy significativa la diferencia entre cultura y otras cosas, pero sí observamos que la puntuación más baja fue la introducción de elementos culturales dentro de la clase AICLE. En cuanto a la enseñanza de la lengua extranjera, esa gráfica que tenemos a la derecha, vemos que hay unos resultados altos en cuanto a lo que son las 4 destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir, también en vocabulario y gramática. Eso podría considerarse un avance porque en estudios anteriores hemos visto cómo ciertas actividades comunicativas, por ejemplo, hablar y escuchar, se daban menos importancia y había más importancia a elementos puramente lingüísticos como gramática y vocabulario, con lo cual podemos ver esto como algo positivo. Si miramos justo al filo, a la derecha, vemos que aspectos como la cultura y contacto con la cultura meta tienen una puntuación más baja. Y aquí quizás habría que incidir en la necesidad de incluir estos componentes culturales dentro de la clase de inglés, pero también en cuanto a la asignatura bilingüe. Dentro de las respuestas abiertas de los estudiantes también encontramos un número de sugerencias repetidas para la mejora. Por ejemplo, en la clase AICLE se pedía en muchos casos más uso de la L2 en clase, que en muchos casos se utilizaba L1 y L2, que es una cosa normal, pero quizás había en esas situaciones un uso excesivo de la lengua materna. También hablaban del nivel lingüístico de algunos profesores y la necesidad de mejorar eso. La incorporación de más auxiliares o asistentes nativos en la clase y
proyectos de intercambio con otros centros, además de la inclusión de elementos culturales. En cuanto al profesorado, también vemos cierto solapamiento en las preguntas abiertas. Por ejemplo, pedían sobre todo la provisión de formación por parte de la administración educativa o simplemente la necesidad de formación AICLE en general. También reclamaban sugerían que hubiese más posibilidades para intercambios entre el profesorado y colaboración entre centros, y también colaboración entre departamentos que estaban trabajando el elemento AICLE. Quizás una de las cosas más importantes de este estudio eran los niveles de disparidad que existían entre los distintos grupos encuestados. Había disparidad en el rendimiento del alumnado, dependiendo del centro o la región donde estaban. Disparidad en niveles de satisfacción y disparidad en niveles de preparación y formación docente. Ahora vamos a mirar el caso 2. Aquí es un estudio más limitado y localizado, pero nos ayuda a centrarnos en una de esas asignaturas que se considera potencialmente como buen candidato para el AICLE, que es la educación física. En este estudio nos centramos en cómo la educación física AICLE podía contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa, particularmente a la luz de este nuevo paradigma ofrecido por el Consejo de Europa. A la vez, sin embargo, queríamos también saber algo más sobre los niveles de competencia docente en términos de la metodología CLIL. En primer lugar, miramos el perfil de este profesorado y vemos que en cuanto a su certificación o acreditación lingüística para el idioma, todo el profesorado tenía un nivel B2 o superior dentro del marco común europeo. Eso es un avance que previamente el profesorado podía empezar en España a enseñar en clases bilingües con un nivel B1. Era el punto de arranque y ya vemos que hay una mejora allí. Por otra parte, sin embargo, vemos que todavía hay necesidades de más homogeneidad en cuanto a la formación. Un total de 16 de 39 profesores dijeron que sí habían recibido formación en metodología AICLE, sin embargo 23 dijeron que no lo habían recibido. Preguntamos al profesorado cómo se sentían de seguros en relación a sus propios conocimientos y competencias en términos de destrezas lingüísticas y metodología CLIL. Vemos aquí que lo que se puntuaba más baja era sus conocimientos o seguridad en cuanto a la metodología AICLE. Entonces esto parecería reflejar sus propias percepciones que hemos visto en las gráficas anteriores en cuanto a su autopercepción de nivel lingüístico por un lado, que es relativamente alto, y su conocimiento de metodología, que es más bajo. Claro, estos profesores, profesoras tienen que elaborar una serie de documentos anuales de planificación y les preguntamos qué elementos incluían en esa planificación. Vemos que evidentemente hay elementos comunicativos, pero la puntuación más alta aquí para ellos eran, cuando hablábamos de estos elementos de la lengua, hablaban de elementos lingüísticos, y aquí nos referimos a gramática y sobre todo vocabulario. Lo cual no es de extrañar. En la enseñanza bilingüe una de las cosas claves es la terminología que el alumnado tiene que adquirir y emplear con fluidez y con facilidad. Entonces, los elementos lingüísticos podemos suponer que es una cosa normal. Donde se puntuaba también más bajo era en los elementos metodológicos CLIL dentro de sus documentos de planificación, o sea, un espacio específico para la metodología AICLE.
Preguntamos también sobre las percepciones de la frecuencia con las que se empleaban determinadas destrezas. Vemos, por ejemplo, que hay niveles altos de la comprensión auditiva, que es este primero señalado. Y es normal, estamos en una clase de educación física que a menudo se realiza fuera, en el exterior, sin pizarra, y donde el alumnado recibe instrucciones del profesorado. Esto nos podría incluso hacer pensar en este enfoque de la respuesta física total de Asher, donde el alumnado sigue una serie de instrucciones y no tiene que responder muchas veces verbalmente. De puntuaciones bajas, por ejemplo, tenemos la interacción online. Claro, aquí ya elementos culturales con la interacción online podríamos aumentar esa interacción intercultural, pero por la naturaleza de la asignatura las oportunidades para practicar esto son inferiores. Y técnicamente la mediación en la comunicación es la área donde hablamos de la creación de espacios pluriculturales. Si pensamos hacia atrás y esa tabla donde tenemos que encontrar la palabra cultura. De hecho, nosotros en la pregunta hicimos mención explícita a la cultura. Preguntamos sobre la mediación de comunicación, por ejemplo, actuar como intermediario, facilitar la comunicación en situaciones difíciles o facilitar la comunicación intercultural. La puntuación está por debajo del 3, igual que otros muchos, pero consideramos que esto es relativamente bajo. En cuanto a las respuestas abiertas de los 39 profesores, encontramos un número de respuestas o patrones repetidos o categorías principales. Por ejemplo, hay disparidad en cuanto a la planificación. Para 11 de los 39 mencionaron que tenían exactamente la misma planificación para la educación física en inglés que en español. Y nos preguntamos, ¿debería de ser así o debería de ser diferente? 10 de estos 39 dijeron que elegían contenidos específicos para la educación física en inglés. En cuanto a la preparación metodológica, había un número que no llegaba a la mitad que decían que se sentían seguros en cuanto a la planificación mediante AICLE. Otros 10 no se sentían con seguridad. Y 11 reiteraron lo que ya habían contestado previamente en la escala cerrada, que no habían recibido formación. Entonces parece obvio de estos dos estudios, el estudio a nivel nacional como el estudio local, que hay una necesidad de sistematicidad dentro de la formación docente y en las prácticas del aula. Y eso afecta a la metodología y, por extensión, el aprendizaje cultural o intercultural. Entonces, quería acabar con una serie de sugerencias. Por un lado, de medidas generales, AICLE, y pediríamos, por ejemplo, propondríamos que haya una formación en AICLE, CLIL, sobre todo en lo que se refiere a cómo se dan los contenidos, el componente de la comunicación, cómo integrar la cultura y cómo mejorar esos procesos cognitivos mientras que están trabajando con la lengua extranjera. Cómo se hace una buena planificación, qué tipo de materiales hacen falta y cómo se podría hacer una evaluación continua del programa para seguir mejorando en años sucesivos. En cuanto a la cultura específicamente, pensamos que deberíamos de fomentar las oportunidades para encontrar y expresar componentes culturales. Y aquí podemos tomar como referencia esos elementos que intervienen dentro de la comunicación, los elementos de recepción, producción, interacción y mediación. Por otra parte, insistimos en que es necesario ayudar al alumnado a tener más contacto con el mundo de fuera, proporcionándoles con recursos auténticos, recursos online, a ser posible auxiliares de conversación en la clase o incluso visitantes de cierta relevancia cultural que podrían aportar algo interculturalmente dentro de la clase.
Los proyectos entre centros, por ejemplo, eTwinning, son también muy positivos para los centros y intercambios docentes también. Estas son algunas de las sugerencias y es nuestra pequeña aportación a este congreso. Me gustaría de nuevo agradecerles su atención durante este tiempo, que espero que les haya sido interesante, y aquí tienen mi dirección de correo por si alguien tiene algún comentario, observación o pregunta, o si alguien encuentra el Marco Común Europeo, la guía acompañante en versión española, que también se agradecería. Les dejo y espero que disfruten del resto del congreso. Aquí están mis referencias. Espero que tengan muy buenas sesiones durante estos próximos días. Muchas gracias.